Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalabasis Acosta. Delta. Lo místico como contingencia y experiencia coyuntural. Epígrafes. Primero, un momento fantástico y luego al negro abismo volver con igual prisa, do el drama se despliega, en que, para solaz del eterno humorismo, él lo inventa, es artífice y actor a un mismo tiempo. Omar Khayyam. Segundo, la solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema. ¿No es esta la razón por la que los hombres que han llegado a ver claro el sentido de la vida, después de mucho dudar, no sepan decir en qué consiste este sentido? Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus. Lo místico puede considerarse como una posibilidad para quien ha sido fundado en el lenguaje. Puede entenderse cual una contingencia exclusivamente humana. Aunque la fundación en el lenguaje, hecho que nos humaniza, es necesaria para que se dé lo místico, no es suficiente para que se efectúe tal acto. La experiencia mística es un lugar momentáneo a donde puede llegarse y que usualmente está atado a una nostalgia, un dolor que empuja a querer retornar, aun cuando la prima experiencia hubiese sido pasmosa. Aquí un inciso, nostalgia es tratada, la palabra nostalgia es tratada en su sentido etimológico de algos por el nostos o nostos por el algos, es decir, el dolor por retornar o retornar por gracia del dolor. Algos, dolor, nostos, retorno, de donde el griego hizo la palabra aún vigente en el greco actual y en el castellano odierno, nostalgia, nostalgia. Repito, la experiencia mística es un lugar momentáneo a donde puede llegarse y que usualmente está atado a una nostalgia, un dolor que empuja a querer retornar aun cuando la prima experiencia hubiese sido pasmosa. La vía de lo místico, como describe Rocío Olivares Zorrilla, es inherente a la vida. Está allí como esperando para ambularla, pero no es, digamos, obligatoria. El facto místico es dispensable. Ello es optable por quien vive sin amar demasiado a su ego, para quien codicia desprenderse de la mascarada. Advertimos, empero, que también puede acaecerle a quien no lo eligió. No hemos podido esclarecer qué causa exactamente el facto místico, si el deseo de abandono o por ventura. Quizás sea multicausal o idiosincrásico, es decir, que cada místico tendría su causa de éxtasis. Se puede ser un humano dentro de la sociedad y nunca vislumbrar siquiera el descarrilamiento, la desconexión o la desintegración que el facto místico implica. Aunque puede o no acontecer, por eso contingencia, una vez padecido, el facto místico es indeleble, alterador e irreversible. Hablamos del facto místico como un tipo de experiencia, un hecho coyuntural que no puede igualarse a la sucesión monótona o llamativa de los acontecimientos cotidianos. No debe confundirse con cualquier hecho significativo e imborrable en la vida de alguien. Por ejemplo, no decimos que una despedida de algún amigo a quien no volveremos a ver sea un hecho místico,
como tampoco hacia unas vacaciones inolvidables o una graduación. La experiencia de la que aquí se trata marcará un antes y un después en la vida del sujeto. Se trata de un encuentro con lo que lo funda, su lugar del otro con mayúscula. Más que una cita concertada, el otro con mayúscula manifiéstase y paténtase como lo único existente, sin óbice, reconfigurando el modo en el que la persona se localiza a sí misma, lo cual entonces presentará consecuencias para sí, los demás y el mundo. A la experiencia la constata inicialmente no el ego cogitativo, sino una especie de resto padeciente anterior a él. El místico será algo más que padece, un pazón, y no un testigo que luce una máscara cumpliendo un rol. El facto místico sucede teniendo al otro con mayúscula como centro y patencia que lo envuelve todo, que lo es todo, o casi todo, puesto que hay algo que no es ese otro con mayúscula que goza de aquello. El facto místico implicará una fractura y una reconstitución si nos situamos poniendo como centro y verdad al ego de quien lo ha padecido. También podría comprenderse extra del ego, cual una reviviscencia de la condición primordial do no aún había instancias psíquicas constituidas y maduras. Repito porque me pegué ahí. También podría comprenderse extra del ego, o por fuera del ego, cual una reviviscencia de la condición primordial, do no había aún instancias psíquicas constituidas y maduras. Como los hechos substanciales, como un gran amor, esta experiencia supondrá una vivencia donde hay algo imposible de abordar desde las sugerencias interpretativas de la cultura y de la propia persona. En el facto místico, el ego se ve completamente disuelto y superado. Se tratará de un hecho límite del que no se sale infracto, que obligará al sujeto a reconsiderarse y luego de lo cual jamás recuperará la previa sensación de suficiencia egoísta, esfericidad o comodidad. Donde jamás recuperará la previa sensación de suficiencia egoísta, esfericidad o comodidad. Pero el facto místico no será solo una cosa que ocurre y afecta, sino que implicará, y esto es fundamental, una posición o apertura, ya sea previa, que de algún modo lo buscaba o facilitaba, ya sea ulterior, que no andaba buscándolo y que derivará en un intento de resolución de lo acontecido. A aquesta tramitación se la denominará misticología. Repito. Pero el facto místico no será solo una cosa que ocurre y afecta, sino que implicará, y esto es fundamental, una posición o una apertura, ya sea previa, que de algún modo lo buscaba o facilitaba, ya sea ulterior, que no andaba buscándolo y que derivará en un intento de resolución de lo acontecido. A aquesta tramitación denominarásela misticología. Si el facto místico, predijimos, es aquello que acontece teniendo como centro al otro con mayúscula, la misticología sería el intento de composición y tramitación que tiene al ego como centro judicativo.